Buenas tardes, nuevamente nos encontramos reunidos para nuestro acostumbrado programa de charlas de café y pues nuevamente con nuestros invitados de honor, pues ya con más familiaridad, Miguel Ángel, Nacho y Luis Ángel para servirles. Y pues hoy vamos a tratar un tema también, si ustedes quieren, un tanto periodístico, si se puede llamar así, y vamos a hablar sobre algo más pragmático, algo real. Estamos hablando de la marcha que hace unos días se dio aquí en la ciudad de Toluca. Pues empezamos con el licenciado Miguel Ángel, si nos lo permite. Con mucho gusto, doctor. Buenas tardes al auditorio que amablemente nos siguen estas transmisiones oportunas del doctor Luis Ángel. Efectivamente, el día de ayer la ciudad de Toluca se vio un poco realmente colapsada por la expresión que está constitucionalmente permitida, que es la manifestación. Este grupo de personas, en su mayoría, en su gran mayoría, fueron trabajadores de la función pública, actualmente la mayor parte de ellos pensionados. Existen también trabajadores de la función pública en activos y otra gente para manifestarse en contra de situaciones propias del ICEMI, que vive la institución, pues no de ahorita, sino de mucho tiempo. Y esta situación, y ya que el momento lo permite, pues Macho, te agradecería que nos ampliaras un poquito más cuál fue tu visión acerca de esta expresión, que vuelvo a repetir, ciudadana y totalmente dentro de los cauces legales, pero que trastocó completamente a la ciudad, sobre todo en su parte céntrica, Nacho. Perdón, antes de darle la palabra al licenciado, me gustaría saber si esto fue convocado por algún partido político o algo, que ya que estamos en las próximas elecciones, ¿no?, para gobernador de todo de México, y no sé si sea una coyuntura, no sé, alguna provocación, no lo sé. No sé si pudieran abrevar más sobre esto, ¿no?, abundar sobre esto, perdón. Sí, cómo no, buenas tardes, nuevamente aquí reunidos, nos da mucho gusto. Comentando sobre la marcha que ayer convocó una expresión de ciudadanos jubilados que encabeza don Everardo López Pérez, presidente de una asociación civil de jubilados denominada La Eterna Primavera, convocó, invitó, exhortó a quien lo acompañaba, y la cita era a las 10 de la mañana en punto, ahí en el Teatro Morelos. Como se señala atinadamente por Miguel Ángel, es cierto que legalmente el derecho a manifestarse existe y está consagrado en nuestra Carta Magna, pero también es cierto que hay otras instancias previas a la manifestación, como podría ser el derecho de audiencia. Yo dejaría en el auditorio la gran inquietud y interrogante: ¿habrán solicitado ya una audiencia con el director general del ICEMIM, una pequeña comisión de estas personas, y tener algún resultado de ella? Porque pues, ahí se mezclaron. Si bien es cierto, no llegaban ni a 200 gentes en números gruesos los que bloquearon principalmente el primer cuadro de la ciudad, y qué es lo que a mí en lo personal, con todo respeto lo digo, me incomoda, porque yo estoy de acuerdo en que se manifieste la gente, que exija, demande sus derechos dentro de los cauces legales, pero en lo que no estoy de acuerdo es que afecten a terceros. El derecho al tránsito, pues toda la gente que se moviliza en el primer cuadro por actividades económicas, sociales, laborales, pues trastocan sus horarios. Eso no se vale. Ahora, si el derecho de manifestación se da en una plaza pública donde no van a interferir arterias, pues qué sano y qué plausible, la misma ciudadanía lo vería con muy buenos ojos. Ahí estuvo mezclado un grueso de los 200 en cifras duras jubilados, que en su momento hablaremos qué es lo que a grosso modo piden, pero también se convocaba a los que están en un proceso de transición, que si bien es cierto ya no son servidores públicos en activo en algunos de los casos, porque ya causaron baja, ¿cierto? ¿Sí? Tampoco lo son jubilados 100%, porque bueno, apenas les dieron su dictamen, pero todavía no se constituye el acto completo de decir soy jubilado, porque no han recibido su pago, que esa es su gran inquietud.
su gran inquietud que ese grupo de ex servidores públicos, en su mayoría docentes, maestros muy respetables y maestras, pues tardaron un peregrinar de 2 años en cumplir el trámite de su jubilación, una vez que ingresaron su solicitud, donde el ICEMIM pues flagrantemente viola la disposición expresa en su artículo 73, ¿cierto?, donde establece el tiempo que debe tardar el trámite de una jubilación, que son 30 días y no 2 años, en su promedio general. Pero luego viene otro peregrinar, ya que cubren ese aspecto, otras las inconformidades que ahí se señalaban en sus vinilonas, en sus carteles hechos a mano, pues que cuando nos pagan. Aquí sí, en esta tarde de charlas de café, sí hay que dejar muy puntualizado, no confundir a la ciudadanía ni a la comunidad derechohabiente. Los 74.400 en cifras duras, jubilados y pensionados que tienen curso de pago el ICEMIM, esos hemos recibido con puntualidad, de acuerdo a un calendario, religiosamente, puntualmente, nuestra quincena. Los que están en esa transición son a los que sí no se les ha pagado. Que aquí, Miguel, podrías corregirme si caigo en un error, el que para mi óptica existe en la ley del ICEMIM del 69, del 94, del 2002, sus reformas al 2012, no existe ni en sus disposiciones reglamentarias que acaban de salir recientemente por ahí en el decreto correspondiente, no establece con precisión, para mí es una laguna jurídica, cuánto tiempo puede tardar el ICEMIM en hacer el primer pago o la programación del primer pago. O sea, sí establece en cuánto debe resolver una solicitud, pero deja en una laguna jurídica, no establece ni las disposiciones reglamentarias, ni mucho menos la ley que por jerarquía está por encima del reglamento, no establece en qué tiempo habrá que pagarles, ¿sí? Entonces, estas fueron las principales, digamos, inquietudes, molestias. No es la primera marcha, es como la tercera, si no mal recuerdo, que ha ocurrido en este mismo tenor, y el flujo de asistentes ha oscilado siempre en ese promedio, a la baja o a la alta, 5 más, 15 menos, 25 más, 30 menos, no es un mayor. Aquí, ¿qué es lo que pulsamos nosotros? Lo que pulsamos es que, de alguna manera, hay mucha apatía. Hablábamos en la primera charla, doctor Luis Ángel, sobre la ignorancia que existe respecto de las leyes en materia del empleo y qué decir del retiro. A nivel nacional, una ignorancia abismal de millones de trabajadores que desconocen realmente sus derechos que tienen como activos y después cuando pasan a ser jubilados. Entonces, pues sí, es la misma manifestación. El instituto en algunas 2 ocasiones, no con la presencia del director general, que era directora en ese momento, corrigiendo el género, pues no ella ni el que está en turno se bajan a atenderlos o a consensuar sus inquietudes, como debiera ser. Digo, pues hay que hablar con la verdad y dar la cara, ¿no? Claro, yo pienso que aquí es lo que acabas de decir, me parece sabio, es decir, la ignorancia, ¿no? Y precisamente en base a esa ignorancia hay un acto autoritario, en este caso de ICEMIM, pero obviamente es un acto arbitrario, ¿no? Porque, bueno, pues, perdón por echarnos aplausos, pero para eso estamos abogados, para eso estamos precisamente, para resolver ese tipo de problemas. Lamentablemente esto es como en la mecánica. Antes un mecánico sabía realmente mecánica, me refiero a los que arreglan coches, los mecánicos automotrices. Hoy solamente son cambiapiezas y parece ser que en los abogados sucede lo mismo. Como tú lo apuntaste, ciertamente si se antoja prima facie
una laguna de la ley. Sin embargo, yo pienso que tal vez el legislador creyó que esto era pues entendible, era de sentido común. Es decir, si yo estoy tramitando una pensión, bueno, pues es porque necesito dinero. O sea, el hecho de que la ley me marque 30 días para el trámite, per se, implica necesariamente un pago. Yo no voy a hacer un trámite para sentirme jubilado y tener, como en amparo, ¿no? Dicen, ser federal. No, 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 no. A mí no me interesa eso. Lo que me interesa es comer. Y para eso necesito realizar un trámite para pensionarme y que me paguen. Es decir, para mí, desde mi perspectiva muy personal, esos 30 días sirven para realizar el trámite. Una vez concluido el trámite, inmediatamente debe comenzar a hacerse valga la expresión, tramitología para el aspecto pecuniario, para que paguen. ¿Para cuánto nos gusta? ¿Para 15 días? ¿Para 30 días? Máximo, porque hablamos de 30 días de trámite, más 30 días para el aspecto pecuniario, me refiero a la cuestión financiera, de cajas y contadores, etc. Ya me aventé 2 meses sin comer, ¿o cómo le hago? O sea, esto, repito, a mí me parece normal y natural, independientemente de que lo diga o no lo diga la ley, porque la ley ya lo está señalando en cuanto a trámite, pero el trámite es un requisito. Pero, ¿qué hay aquí? Una vulneración flagrante de derechos humanos. No le veo yo vuelta de hoja. Ahora, la pregunta que yo haría, esa gente que marchó, que están en ese espacio en donde no les han pagado todavía o no se ha terminado su trámite, qué sé yo, ¿ya llevaron a cabo alguna gestión ante la autoridad competente o simplemente siguen pidiéndole al ICEMIN? Porque eso desde luego acarrea un daño superior, el no pagarme mi dinero, pero además cuántas molestias está ocasionando a la persona que ya trabajó muchos años y que ahora pues muy justamente lo que quiere es su pensión. Entonces yo sería de esa idea. No sé si esta persona, el líder que convoca o los líderes que convocan a esta junta, ya realizaron las diligencias necesarias, ya no con ICEMIN, aunque debe haber una legislación, un reglamento interno que me permite impugnar, digamos, esa falta de atención. Voy a poner un ejemplo, si ustedes me permiten, un tanto cuanto bobo, porque hablamos del Ministerio Público. Si revisamos la Constitución y revisamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos vamos a encontrar otra laguna. No nos dice qué podemos hacer contra la negligencia del Ministerio Público. Lo mismo que se hace cuando no realiza lo que debe realizar. Por ejemplo, no investiga, por ejemplo, dicta un resolutivo de no ejercicio de la acción penal, lo manda a un archivo temporal. Ahí sí lo dice, pero no dice qué pasa con la negligencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí la ley sí nos dice que acudirá ante el juez, al órgano jurisdiccional, y efectivamente se va ante un juez de control. Y después de esto, ¿qué pasa? Si el juez de control no resuelve, también hay tramitología. Nos vamos al amparo. Aquí yo preguntaría, repito, ¿habrán realizado trámites
ante los tribunales competentes ajenos al ICEMIN, o no, por 2 años son mucho, que no les hayan pagado, ¿no? O a qué abogados han ido a ver, porque esto me parece muy triste realmente de ellos mismos. Me parece que pues están confiando quizás en morirse, ¿verdad? Antes de que llegue el dinero. ¿O qué va a pasar? Entonces, yo sí creo que el aspecto jurídico aquí es fundamental. Y desde luego, bueno, pues aquí estamos nosotros para atender estos asuntos sin marcha, sin gritos, sino que aquí directamente podemos ofrecer, si ustedes están de acuerdo, aquí en esta charla, que no sea solamente como había un programa de que reclámelo, o el programa que había de radio, que vaya usted a ver al procurador, línea en alta tensión, línea en alta tensión, y le voy a dar mi tarjeta, y señor, no se esconda usted tras el escritorio, jaladas de esas. No, aquí nosotros, ustedes con el conocimiento técnico y yo con el aspecto jurídico, podemos resolverles perfectamente los problemas, si es que quieren realmente resolver un problema. Yo no le veo vuelta de hoja. Aquí precisamente imperaría el amparo, un buen amparo, no los amparos que hacen los chamacos de hoy, que bueno, improvisan y ya ves si le pegan, ¿no? Porque he oído ahí hay un programa, ¿cómo podríamos llamar? Un espacio televisivo presidencial, se llama La Mañanera, en donde presentan casos. Pero yo digo, por ejemplo, perdón por ir más allá, pero quiero pensar que si al presidente no lo asesoran bien, pues menos estos pobres diablos que están sin jubilarse, ¿verdad? Que están en tramitología. ¿A qué me refiero? Hay un caso de un delincuente, yo diría, un delincuente que está siendo juzgado en Nueva York. Este individuo, bueno, trabajó en un gobierno de un presidente anterior, y sucede que habla de que está involucrado en cuestiones delictivas el presidente de la República Mexicana, es decir, el actual presidente. Y entonces él dice que va a consultar a sus abogados, no sé a quiénes, no sé desde cuándo no los ha consultado, para que demande daño moral, porque está ofendiendo a la figura presidencial, no al nombre, no a la persona presidente, sino al Ejecutivo Federal. Y me parece que es correcto. Pero me pregunto, hasta ahora, yo no tengo nada contra los periodistas, pero se ha hablado de algunos que lo han difamado. Sí, tenemos el derecho, como decías, a la manifestación de ideas. Tenemos derecho a la expresión, pero no tenemos derecho a calumniar a nadie. Y al presidente se le ha calumniado muchas veces, y se le ha ofendido directamente. Y no quiero repetir lo que se ha dicho, pero son ofensas directas. Sus asesores no le han dicho que no están ofendiendo a la persona, sino a la figura presidencial por la que votaron muchas personas. No están ofendiendo al mismo país, a la misma población. Eso desde luego nos mueve a pensar qué abogados tenemos ahí. Entonces, no nos quejemos de esta gente de que tiene que hacer una marcha suspendiendo el tránsito. Una persona tiene que ir al hospital porque es urgente. No puede pasar porque hay marcha. Aquí, lo digo con todas sus letras, hay torpeza por parte de la autoridad que permite ese tipo de marchas. ¿Cómo lo permite? Vamos, yo creo que sí puedes permitir que ocupen una parte de la calle, una parte de la vialidad, pero la otra parte debe quedar libre para los que tenemos también derecho, como acertadamente dijiste, al tránsito. Es el derecho de todos, no es el derecho de una parcialidad, porque tienen miedo de que la prensa los critique. Y aquí es el gobierno
¿Qué gobierno? Pues el gobierno municipal, hay torpeza, el gobierno del Estado también. Eso es torpeza, y no es la primera marcha, todas las marchas. Cuando hay congestionamiento, hay una marcha, de quien sea. Entonces, pues, no sé si estén de acuerdo, y quiero oír que tú me digas, de esa tramitología que si han hecho o nos estés enterado, de qué instancias han tocado para resolver su problemática. Sí, los menos sí han echado mano de algún abogado o abogada para que les lleve ante las instancias correspondientes la tramitología jurídica. Está infestado en las redes sociales el preguntar, alguien recomiéndeme un abogado que sea bueno y que cobre poco. Y contestan N gentes, a mí me lo llevó una licenciada fulana de tal, por inbox te doy su teléfono, y me lo resolvió en 8 meses. Y otros, pues a mí me lo llevó un abogado de Los Reyes La Paz y me cobró carito, pero en 2 meses ya me habían pagado y me habían dictaminado. Yo creo, como hemos dicho en este espacio de charlas de café, que hay que orientar informando, no desinformando, y no siendo sensacionalistas. Yo creo que los menos, si han acudido a abogados, han tenido que echar mano o de sus ahorros o de préstamos con la familia o con alguien para poderle pagar a estos abogados, para que agilicen primero el dictamen, que no se apega a los 30 días, y por añadidura el pago o programación de pago. Pero no olvidar que el contratar un abogado a los servidores públicos lacera su economía. Lacera su economía porque tiene que echar mano de un dinero que no tiene, punto número 1. Y punto número 2, si está suspendido su pago y ya no es servidor público, ya no está en la nómina, ¿de dónde va a agarrar los 10, 20 o 30 mil pesos que le puedan cobrar por un amparo? Se ve en apuros. Hay algo muy curioso, perdón que te interrumpa. En la misma mañanera escuchaba yo que decía el presidente, bueno, yo no tengo dinero, imagínense si él dice que no tiene dinero para pagar un abogado. ¿Qué puede esperar de las personas que estamos señalando? Sí. Pero efectivamente, y él mismo lo dijo, alguien le informó de la figura que llamamos acuotalitis. Es decir, significa que se le cobra al cliente hasta al final del asunto, es decir, cuando se resuelva el asunto. Claro, quiero aclarar que si en el Inter el cliente dice ya no quiero, tendrá que pagar la parte que hizo el abogado, porque muchas veces dice, ya que siente que le van a pagar, dice no, ya no quiero tus servicios, no, está pasándose de vivo, tendrá que pagar lo que hizo el abogado. Claro. Pero en sentido estricto, cuando termine el asunto y cuando ya está la resolución, debe cubrir, ¿no? Empieza a recibir dinero y en ese momento ya empezar a pagarle al abogado. Creo que esa es una solución que podemos hacer. Sí, adelante. Mira, el licenciado Salgado, de una manera un poco, con bastante altura, señala el siguiente paso que se tiene que hacer. Yo aquí únicamente señalaría, y a ver, corrígeme Nacho si estoy en lo cierto, la propia ley contempla 2 figuras para cuando nos sentimos afectados por alguna situación hipotética de autoridad del propio instituto. Cabe el recurso administrativo de inconformidad porque no están cumpliendo con su trabajo, o bien el juicio administrativo. Pero también obviamente se vino pasando por alto lo que en un tiempo funcionó en el ICEMI. ¿A qué me refiero? Simple y sencillamente yo le llegué a opinar en algunos casos, le dije, pues ahí está la Dirección de Responsabilidades de la Procuraduría, denúncienos, porque no están cumpliendo. Ahí está el órgano interno de la institución, fundamenten y motiven perfectamente su inconformidad, pero denle seguimiento, no se conformen únicamente con presentarlo y hacerlo, ¿no? Y la otra que dio resultados, sin mencionar al personaje porque sería tanto como hacerle política, a mí me tocó acompañar personalmente a gente a la comisión que yo ya le cambié la denominación, que es la de Derechos Humanos, precisamente por su inacción, y hablaba con el visitador. En presencia mía el visitador agarraba el teléfono,
se comunicaba al ICEMIN y le decía que tenía personas que iban a iniciar una queja y que encontraba elementos, ya estaba adelantándose para una posible queja. Atendían rápidamente el asunto, pero estamos hablando de otros tiempos. Ahorita bien lo sabe el licenciado Salgado, por el retraso tan tremendo que tiene el instituto, de ese rezago significativo, que no son cientos, son miles, plural, de trámites que le colocan, ya una vez que documentó después de aquel viacrucis que vieron para llegar a obtener su dictamen, documentarlo como le exigió la propia institución, y le colocan el sello y le dicen trámite en curso, sin darle fecha. Viene la otra situación, la gran reflexión. Acertadamente decía el licenciado Salgado que hay gente que ha recurrido, pues obviamente, a juicios contenciosos administrativos, agotan el procedimiento y efectivamente se van al amparo, finalmente de acuerdo con lo que resuelvan. O la otra, si hiciéramos un recorrido a las oficinas en este momento para llegar al ICEMIN, encontramos un cartelón del tamaño casi de tu librero, donde se anuncia una profesional del derecho y pone esta cuota que son 8,500 pesos, si mal no recuerdo, que cobra el abogado. ¿Cuánto, perdón? 8,500 pesos, y te dice que en 6 meses tienes tu dictamen de pensión. Derivado de estas situaciones, ¿qué ha pasado con el instituto? Yo creo que también decía el licenciado Salgado, tenemos una incultura en 2 terrenos. ¿Y si resolvían los asuntos la licenciada? Sí, ¿por qué razón? Porque simple y sencillamente el juzgador, al conocer el asunto, le dice si tiene la razón, agota el procedimiento, le están apretando por ahí las tuercas correspondientes. Perdón, pero esa abogada es extraña a la institución o está Quiero contubernio, porque muchas veces hay contubernio con la propia institución, ¿no? Ahí podríamos ahondar mucho. Estamos hablando de corrupción. Sí, porque si los procedimientos internos dentro de una dependencia, cualquiera que ésta sea, expedición de pasaporte, expedición de licencia de manejo, licencia de uso del suelo, etcétera, etcétera, incluyendo los trámites que nos ocupan en esta charla del ICEMIN, el violentar la autoridad, la ley que debe cumplir con cabalidad y oportunidad, la propia autoridad, eso permea, oxida a que se dé de manera indirecta la corrupción. ¿Por qué? Porque ya tengo que buscar a un abogado, a un gestor, si es en Nesa, con respeto porque quiero mucho Nesa por el fútbol, a los coyotes del Nesa, que ya desaparecieron del fútbol mexicano, a recurrir a ellos para que me lleven el trámite. Hay casos que, como esto ya se está haciendo crónico degenerativo, como la diabetes, como la hipertensión, como todas esas enfermedades propias de cualquier edad, pero más recurrentes en los adultos mayores, pensionados y pensionistas, ¿sí? Esto del trámite tan excesivo, tan abusivo por parte de la autoridad responsable, hace que ahora, pues digo, existan hasta casos de que si esta abogada o abogado que lleva los juicios por N cantidad, pues ya haya adentro alguien que diga, dame tu folio, dame tus papeles, yo te lo arreglo. No lo sabemos. Lo suponemos sin conceder porque ya se alarga mucho el periodo. Me han preguntado, muchas gentes, me han consultado, oiga, licenciado Nacho Salgado, dígame ¿usted qué sugeriría para que no caiga en tache o en falta la autoridad? Pues ya hubieran metido una iniciativa para reformar el artículo 73 y decir, a partir de la publicación de este nuevo artículo, ya sea transitorio o definitivo, las pensiones se tramitan en un plazo de 72 meses, 3 años. Está bien. Ya la gente está consciente de los nuevos que van a meter sus papeles. Yo hablo de los nuevos. Ya saben que si los meto hoy, en 72 quincenas me resuelven. Pues ya tengo mis 30 o más años, meto mis papeles y dentro de 72 meses tengo mi dictamen y por analogía o para añadidura ya tengo también mi pago correspondiente. Con eso frenarían, pondrían un dique, como en una presa que ya se desbordó, frenarían el que la gente, al principio cuando ya hay muchos, antes no había,
Pero ahora ya, si usted revisa, amable auditorio, querida audiencia que nos ve y nos escucha, revisan las redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram y Facebook, se me escapa, o Twitter, ya ven ustedes que se anuncian ya con logos y con emblemáticos slogans: expertos en el ICEMIN, te arreglamos y te acortamos en 2 meses. Pues es el gancho mercadotécnico, mercadológico, para que por esa ignorancia y ese desconocimiento, dice que en 2 meses, sí, ya le pago, ya le doy mis papeles, ya le doy un anticipo, y si esos 2 meses que anunciaba en su red social y en su logotipo de su despacho se va en exceso, pues no es culpa mía, son los jueces que no tienen cargas de trabajo muy fuertes, son las autoridades judiciales que no tienen, porque al principio estos despachos se iban por la vía corta o la vía de terracería, por donde era más rápido, se iban al amparo, y algunos amparos sí surtieron efectos positivos. Pero cuando empieza a aumentar el volumen de promoventes por el amparo, ahora les dieron reversa, o como diría algún filósofo o algún escritor, recularon. ¿Sí? Dice: no, ya no recibo tu amparo, lo desecho, agota la instancia estatal, vete a lo que decía Miguel Ángel Martínez Torres, vete al recurso de inconformidad ante la autoridad competente, que te responda. Ahí se tardan lo que quieran. Ya no procede ni la afirmativa ficta, ni la negativa ficta, ni esas figuritas que se han ido extinguiendo con el paso del volumen del crecimiento de demandas contra autoridades gubernamentales. Claro. Luego se van al tribunal hoy se llama Tribunal de Justicia Administrativa, desde hace algunos días, algunos años. El antiguo contencioso administrativo. Lo que era el contencioso, el TRICA. Se van ahí y tarda 2 años. Si en el trámite ordinario el ICEMIN me tarda 2 años y en el juicio administrativo me lleva 2 años, van en paralelo en las vías del ferrocarril, salen en el mismo tiempo. Pero ya gastó el servidor público, que claro, han modificado los procedimientos de manera muy tortuosa, muy enredada, como es el caso que piden una serie de documentos que a mi juicio salen sobrando. Y me dirían los del ICEMIN, los expertos, los que ayer estuvieron en la comparecencia con la Comisión de Gasto Público de la legislatura actual, dirían los expertos, los que saben todo y de todo, dirían: no hay problema, siéntese y ahorita vemos qué está mal, qué dice usted que no procede. ¿Para qué firmar mis talones? ¿Para qué firmarlos y ponerles mi nombre? O sea, ¿cuál es el espíritu o la naturaleza jurídica de ese documento? Firmarlo. Si está mi nombre, mi RFC, mi CURP, mi plaza, mi categoría, mi clave de ICEMIN, todos los datos, es el documento oficial que me entrega mi patrón, llamado Gobierno del Estado, o llamado Ayuntamiento de Tonatitla, o llamado Ayuntamiento de Valle de Bravo, o de Catepec, o cualquier otro. Entonces son documentos oficiales que sirven, pues evidentemente, como los comprobantes de pago. Y así podríamos citar algunas otras cosas, que tu acta de nacimiento tiene que ser de 3 años. Entonces, ¿para qué se publicó en Gaceta de Gobierno el decreto donde dicen que ya no tienen vigencia las actas, que ya se pueden entregar con cualquier... Porque era muy tortuoso que en las escuelas de los niños que las piden año con año, usted inscribía a sus hijos en la Miguel Alemán, en la Justo Sierra, en la Lázaro Cárdenas o en la Lazarín, a sus hijos, y cada año, 6 años. Eso es una burocracia que ni en los países atrasados llevan. Si yo voy a tener mi hijo los 6 años en esa escuela, pues con la que me inscribí me vale, Claro. me sirve. Que me cambio de escuela ya a la secundaria, pues es otra institución, ahí está nuevamente. O si me cambio en el inter de la primaria a la mitad de la... pues se justifica. O sea, tampoco soy tan cuadrado, tan contable, tan contador público titulado de cuadrado, de cuadratura, que no me entra la letra. No, sí me entra y me carbura bien el sentido. Estoy de acuerdo, me cambio a la prepa, pues mi nueva acta, mi certificado, etcétera. Pero aquí caemos en esa tortuosidad de trámites, de papeleo. Entonces sí, insistimos que sí han caído, los menos se han recurrido, pero dejo en la mesa una gran inquietud que nadie nos ha podido
Yo creo que ni a Miguel, o a lo mejor a Miguel sí, a mí no me la ha podido disipar. En denantes, antes, como dirían en mi pueblo nativo Toluca, los dos grandes sindicatos eran los gestores de las pensiones de sus agremiados. Y las tramitaban con una eficacia y una eficiencia importantísima, y sin costo alguno. Y cuando anteponía la autoridad administrativa algún pero del trámite, tenían profesores de primer profesión y abogados de la Universidad Autónoma del Estado de México, y en algunos casos de la UNAM, los del Valle de México, abogados, las dobles profesiones. Entonces, traían ahí, hoy yo calculo que, pues estaría yo mintiendo, y acuso que podría ser una mentira o un sensacionalismo, el decir que como del 20 para acá, ya se ha replegado la gestoría del trámite de que trae tus papeles completos, ya te los reviso, el primer filtro, sí, aquí está el primer filtro, déjamelos, yo los tramito en ICEMIN. Ellos recogían los dictámenes. En alcance a lo que dice el licenciado Salgado, todavía el mismo sistema que tiene ICEMIN para cuando se documenta la solicitud de la pensión, que es a través de un formato que tienen en su sistema, una vez que revisan los documentos y ya ha pasado satisfacción, ellos hacen la captura de la información básica del servidor público. Exactamente lo tenía el sindicato de maestros. Manejaban y transmitían los documentos. Pero lo que más sorprende, mi querido doctor, ¿qué hacen los dos sindicatos junto con el tercero, que tienen voz y voto, en los dos órganos, en un órgano de gobierno que es consejo directivo, que obviamente delega la facultad para resolver lo relativo a pensiones, a un comité denominado de pensiones? Ese comité de pensiones es un cuerpo colegiado que en este momento, viernes 16, 17 de febrero, a veces me va a dar un día, yo creo que es por el reloj y las 24 horas, digo la hora anterior, tenían 5 representantes del ICEMIN y 4 representantes de las agrupaciones oficialmente reconocidas, que eran los 2 sindicatos mayoritarios del gobierno del Estado, el universitario y la Unión de Jubilados y Pensionados, una asociación civil que reconoce el instituto, que por cierto está acéfala legalmente, porque lo sabe perfectamente el señor Salgado, independientemente de juicios que se están ventilando en vía civil. El actual presidente, entrecomillado, ya no se presenta, anda haciendo circo, maroma y teatro para que lo vean por el partido que aspira a relevar a la actual revolución institucional en la gubernatura, y en su tierra, que es Tejupilco, anda metido por ahí el señor. Bueno, quiero regresar un poco a lo que dijiste, que me preocupó mucho, el hecho de que haya esa manta o ese anuncio de X abogada que dice que resuelve en tanto tiempo. Cierto. Menciono esto porque sí pudiera haber corrupción. Sé que es difícil que en México haya eso, pero vamos a pensar un poquito más. ¿A qué me refiero? Cuando un abogado te dice que te resuelve un asunto en 3 meses, te está mintiendo. Porque el que resuelve no es el abogado, sino resuelve un órgano jurisdiccional o un órgano administrativo. Pero esto es falso. Ahora bien, vamos a suponer que sea cierto, que en los meses que ofrece el abogado o el abogado que se resuelve, efectivamente se resuelve. ¿Qué está sucediendo? Entonces sí hay corrupción. ¿Por qué? Hay una colusión con autoridades internas de ICEMIN, y que sí me puede garantizar que no en 2 meses, en 15 días te lo resuelvo. ¿Por qué? Porque estás pagando para ello. Digo, esto lo vemos claramente en los reclusorios, esto lo vemos en los juzgados, no en todos afortunadamente. Pero voy a ver si esto es así, o simplemente es la corrupción por negligencia, por torpeza, por malas costumbres, qué sé yo, ¿no? Pudiera ser también. O bien son anuncios engañosos, es decir, fraude de los abogados, porque repito, no te pueden garantizar que en un tiempo determinado se resuelva. ¿Por qué? Porque lo dijiste muy bien, un juzgado del distrito no te resuelve inmediatamente, puede tardar 2 meses, 3 meses, 5 meses. La ley te dice que una
en una audiencia constitucional se resuelve el asunto, ¿será cierto? Pues no. Pero ¿Qué te dicen? Son cargas de trabajo. Pero ¿qué ocurriría? Yo además hacer una reflexión aquí, mi querido doctor. Tú puedes hacer el ejercicio el día que vayas un día a los juzgados federales, a los juzgados del Estado, te sigues de frente, te regresas hasta el último retorno para estar frente a casi a la unidad de detención del derechohabiente, y ahí encontrarás el anuncio correspondiente. Viene una situación que aquí yo te haría una reflexión. ¿Qué sucede si en un momento dado se topa con un solicitante y le hace firmar un contrato de prestación de servicios profesionales y todo esto lo establecen y le ponen cláusulas de penalización? Se la voltean a la abogada. Lejos de que la abogada se lleve, se va a llevar, pero se le va a revoltear el chirrión por el palito. Ahora, aquí viene la reflexión. ¿Por qué aseguran un lapso determinado la entrega? Simple y sencillamente lo que van a entregar es, cuando hay una demanda de esta naturaleza, y eso lo sabe perfectamente el licenciado Salgado, conmina la sala correspondiente al CEMIN, que dado que la está acreditando el demandante, que le asiste la razón, lo conmina que entregue el dictamen. A mí me ha tocado ver, inclusive, resoluciones de esa naturaleza todavía más enérgicas por parte del juzgador correspondiente, donde le pone hasta plazo, en plazo de 3 días, y le señala de una manera precisa, maciza y concisa, como diría tu maestro Carlos Marín de la Carlos Septién. Entonces, ¿qué sucede ahí? Viene, que es muy valiente el magistrado, está realmente poniéndose en los zapatos del demandante, todavía aún más, doctor, y eso tú lo sabes perfectamente como técnico que eres en la materia del derecho. Todavía hasta la suplencia de la queja permite, si omite un demandante, pasarse por alto alguna situación de esta naturaleza. Le puede echar de su cosecha. ¿Por qué ha pasado ahí? Ahí dejo la gran pregunta. Bueno, aquí desde luego tenemos que ver nuevamente esas dos alternativas. Decía yo, primero, que haya colusión. El resultado va a ser benéfico. Si te digo que en 3 meses te resuelve el asunto y en 3 meses te resuelve, repito, para mí hay colusión. Por la exactitud del tiempo, ¿no? Sí. Y en caso de que no sea así, de que no haya colusión, entonces de todas maneras estamos hablando de abogados fraudulentos. Pero esto desde luego tenemos que entenderlo dentro de un marco de lo que estamos acostumbrados, que ya lo dijo el licenciado: ignorancia, ignorancia. Un ejemplo muy simple: en los juzgados civiles, familiares, tenemos una figura que se llama notificador. Yo veo que hay abogados que llegan con él o la notificadora y le piden una cita para ir a notificar o a emplazar. Y el notificador o la notificadora, de manera, pues no sé cómo llamarle, elegante, elegante, hábil, diplomática, de tablas, saca su agenda, revisa detenidamente. Estamos ahorita, decías, a 17 de febrero. ¿Quieres ir a notificar un acuerdo que se dictó ayer? ¿Qué le parece si nos vemos el 31 de marzo? Lo espero a las 11 de la mañana. Oiga, señor. El abogado le dice: licenciado, muchísimas gracias. ¿Cómo le agradezco a usted? Se va feliz el abogado. No estamos hablando de una persona, como tú decías, que ignora el derecho. No, el abogado, repito, es abogado, perdón por la insistencia del término, supuestamente, ¿verdad? Él sabe derecho. ¿Qué dice el derecho? La notificación debe realizarse a más tardar a las 24 horas después de haberse dictado la resolución. 24 horas, no 24 días, pero aquí son más de 24 días, 31 de marzo. Pero ahí se da la corrupción, doctor. Claro. Oiga, señora maestra en Derecho, notificadora en funciones,
no podría ayudarme que fuera en vez del 24, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Yo no me daré por mal servido. Correcto. Yo vengo por usted y la llevo en mi carro, Correcto. o si quiere nos vamos en su coche y yo le pago la gasolina. Correcto. Eso es corrupción. Como usted decía, hay que ahondar un poco si alguien anda atrás. No olvidemos que estamos en la efervescencia política próxima a llevarse a cabo en nuestra entidad. A mí me deja una gran duda si la propia gente se uniformó, o algún partido político o algún inversionista de escasos o grandes recursos les dijo: ten tu camiseta, y todos vestiditos. Si cada quien la pagó, híjole, aplausos. Si alguien está respaldando, híjole, ahí está la gran interrogante. El día que se politiza la seguridad social, ganan los políticos, pero quien pierde son los adultos mayores de la tercera edad, Claro. llamados jubilados, porque los usan como carne de cañón, los usan para tener un voto. Digo, a mí me sorprende que en la Cámara de Diputados, en la comisión, se manejara que existe el chisme, el rumor y el sonsonete de que si votas por mí, te afilio al ICEMIN. Qué aberración tan grande de un representante social llamado de cariño diputado o diputada, no lo sé, independientemente del género, diga eso, que para afiliarse al Seguro Social hay que estar subordinado a un patrón de la empresa privada, que hay régimen voluntario, claro, modalidad 40, perfecto. En el ISSSTE debe estar trabajando en una dependencia del sector público federal, en el ICEMIN, en las instituciones, inclusive el CUSAEM, pueden estar trabajando y los afilian. Pero eso de que te engañen y que abusen de la ignorancia y del estado de necesidad de los pensionados, es decir, te voy a afiliar si votas por mí o por aquel o por este, no Claro. se vale, no se vale. Sí, pero me gustaría que regresáramos a la parte que está más dañada en este momento, porque de alguna manera ustedes también manifiestan que pues el pensionado recibe puntualmente su dinero, su pensión. Siempre ha sido así. Perfecto. Pero estamos hablando de la problemática que existe con las personas que todavía no están jubilados, pero que ya no están en activo. Entonces, esa tramitología es la que nos ha inquietado, y precisamente vemos o tratamos de orientar a la gente de que pues eso que realiza esta institución es indebido. Simplemente pensemos genéricamente: el artículo 17 constitucional, interpretado por extensión, implica o significa que la justicia debe ser pronta y expedita. En este caso, si la ley señala 30 días, a los 30 días, repito, debe dictarse la resolución. Y yo digo, a más tardar otros 30 días, la persona ya pensionada debe empezar a recibir su dinero. Ahora bien, recuerden que comentaba yo algo sobre el presidente de la República, el famoso daño moral. ¿Por qué no también orientar a la gente para que una vez que reciba su pensión, o los que ya lo recibieron a los 6, 8, 10, 12 meses, 2 años, 2 años y medio, puedan demandar ahora a ICEMIN precisamente por esos perjuicios que han recibido? No confundamos, cuando la ley nos habla de daños y perjuicios, entendamos que el daño viene siendo un quebranto patrimonial, y el perjuicio, precisamente por ese daño patrimonial, es la ganancia, diríamos, que dejó de percibir. Entonces, ¿hablaríamos de un daño? Pues yo pienso que sí, porque la moneda de hace 2 años no vale lo mismo que la moneda de ahora. Aunque me pague retroactivo, ese dinero ya no vale lo mismo. Yo creo que haríamos bien en demandar al ICEMIN por pago tardío. No sé si ustedes opinarían algo sobre esto. Llama mucho la atención porque lo que yo he observado, por ningún lado he encontrado una demanda en ese sentido. Lo que sí me llamó mucho la atención, donde en la llamada mañanera
alguien se prestó, porque yo no le llamo de otra manera, no sé si de motu propio o que lo hayan convencido de que planteara el asunto de Isemin ante el presidente de la República, y palabras más, palabras menos, dijo que era un asunto del Estado de México, que lo arreglaran en el Estado de México. Que él tenía una extraordinaria, excelente relación con el gobernador constitucional del Estado de México. Le pediré a mi amigo intervenga y resuelva, pero es un asunto de competencia del Estado de México. El periodista que hizo la intervención por encargo, indudablemente no por mutuo propio, no porque vaya en contra de lo que dice nuestro común amigo Miguel Ángel, sino que bueno, nadie actúa por mutuo propio, salvo que tuviera excepcionalmente a la regla que tuviese algún familiar inmerso en esa problemática. Salvo eso, la otra parte es te encargo esto, no sé, tú escribes para tal o cual medio, pues tú que tienes el gafete para entrar a las mañaneras, expone esto. Bueno, pero yo creo que en este caso es correcto. El problema, por eso lo estamos tratando nosotros, no debe resolverlos tampoco el gobernador, porque creo que pues es lo mismo, es parte de lo mismo. Es decir, tendríamos que a lo mejor también demandar al gobernador, y no se trata de eso, sino ver dónde está el foco de infección y atacarlo. Pero sí, efectivamente, nos habla de un gobierno torpe, porque sus instituciones están mal. Yo creo, bueno, no sé, a lo mejor el gobernador del estado ignora lo que está pasando. En el caso de García Luna también dice que el presidente ignoraba lo que estaba pasando, y pudiera suceder, ¿no? Entonces, pero aquí lo que necesitamos es ver con lupa, si es necesario, en la problemática de esas personas que se encuentran en esa fase de trámite. No sé, ¿qué podríamos abundar sobre esto, licenciado? La recomendación más adecuada para ellos es que se alleguen, contraten, se acerquen a un abogado serio, profesional del derecho, pero ante todo que sea honesto y que conozca de la materia. Hay muchísimos abogados, muchísimos, me sobrarían números, que son expertos en defensa del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene sus particularidades muy propias. Hay otro tanto que conoce y domina el tema del ISSSTE. Lo que me sorprende es que desde que el instituto está en este pantano de trámites de nuevas jubilaciones, han surgido un sinnúmero en redes sociales de ofertas se dicen expertos y hasta determinan, en tanto tiempo te lo resuelvo. Híjole, yo aquí exhorto a quien nos ve y nos escucha que no se fíen no caigan en esa trampa. En esa trampa, porque un despacho de abogados no puede determinar el tiempo del debido proceso por cargas de trabajo, por radicación de esfera jurisdiccional. Por varias razones no puede asegurar absolutamente nada. Correcto. Bueno, y ahora, licenciado, como aspecto propositivo, ¿qué posibilidad habría, quiero pensar yo, por lo que dijo el licenciado Martínez, en el sentido de que hay dos agrupaciones, el sindicato y la asociación civil de jubilados? Cuando la persona deja de prestar servicios, pues ya no está protegida por el sindicato, ya no puede ayudarlo a resolver esta problemática. Pero quiero pensar en la asociación de jubilados. Ellos podrían, en un momento dado, ayudar a estas personas que en mi criterio serían jubilados potenciales, siguiendo la terminología de Aristóteles, claro, aportando una pequeña, no la cantidad que corresponde a todos los que pertenecen a esta agrupación. ¿Qué posibilidad habría de eso? No sé cuál sea la situación actual de esta asociación civil de jubilados y pensionados. Es una pregunta de las más interesantes que esta tarde y en mucho tiempo no me habían formulado. Primero hay que partir de la raíz del problema. O sea, la ley del Isemin establece con precisión que habrá un miembro
de la asociación mayoritaria de jubilados y pensionados. En este momento me faltan dedos en las manos para decir que hay más de 10 asociaciones civiles que agrupan en diferentes puntos del estado, inclusive aquí en la capital del estado, diversas asociaciones. Si bien es cierto que tradicionalmente hace poco más de 50 años existe reconocida la UPIAC, Unión de Jubilados y Pensionados del ICEMIM AC, es la que reconoce por usos y costumbres el ICEMIM, pero violentando flagrantemente nuevamente la ley, porque dice con precisión a la agrupación mayoritaria. Y si mayoritaria nos enseñaron en la escuela que es de cualquier asociación civil o empresa o sociedad civil, es el 50% más uno, sería la mayoritaria. Por poner un ejercicio fresco, calientito, de 74.500 en cifras duras, pensionados y pensionistas al día de hoy, en la última elección, en diciembre de 2021, fueron a votar en cifras duras 8,000. ¿Qué proporción guarda 8,000 para 74,000? Desde ahí se rompe ese principio, no hay mayoría. Segundo error jurídico, legal, que es complaciente el ICEMIM. De alguna forma no es la mayoría, correcto. ¿Quiénes pertenecen a esa UPIAC, Unión de Pensionados Especiales del ICEMIM? No, pues todos los que potencialmente ya son jubilados y los potenciales a ser. Mentira. El Código Civil, y usted corríjame, doctor, el Código Civil establece reglas precisas para crear una asociación civil. Y su subsistencia siempre es en base a las cuotas o aportaciones o donativos que se acuerdan en asambleas generales de dicha asociación civil. Bueno, esta UPIAC en el ICEMIM, a complacencia del ICEMIM, perdón que sea tan reiterativo de la complacencia, llegó un momento más o menos del 2003 para acá, poco más o menos 2002. Cierto, principio del siglo. A principio de este siglo, doctor, qué rápido se van los siglos. Resulta que le empiezan a dar del fondo de pensiones a esta asociación civil, le empiezan a dar, le llaman de cariño como todo lo subjetivo que hay en este país o en este planeta: amor subjetivo, fe subjetivo, confianza subjetivo. No es cuantitativo, es cualitativo. Le empiezan a dar un donativo, así le llaman, de 1 millón de pesos mensuales. Llegó a... Y eso a 12 meses son 12 millones. Muy interesante, claro. ¿Para qué sirven esos recursos? El 80% se va al pago de la nómina de esa mesa directiva, al pago de algunos instructores de talleres en el interior del estado y al pago de algún donativo o apoyo para gastos menores para los delegados de las 21 delegaciones que hay en el estado de México. Perdón, hasta que el instituto se da cuenta que no hay base legal para estar sacando esos recursos del fondo de pensiones, que desde que se están dando a la fecha oscila ya en una cifra de 250 millones de pesos. Eso sí, la cabeza se autoasigna un sueldo X, 50,000 pesos nos señala don Miguel Ángel, 50,000 pesos, y así los que integran la planilla, que es un sueldo superior. 50,000 pesos cada cuándo? Mensual para que encabezara la presidencia. Muy bien, ¿no? Bien pagado, ¿no? Sí. No mal pagado porque no era dinero de él, era dinero del fondo de todos los pensionados. Claro. Pues claro, esta cantidad, y por eso ese juego de intereses sobresale, porque es mayor a su pensión. Claro, en mucho. Por supuesto. En mucho. Entonces, de ahí que en la pasada elección, que inclusive su servidor, el de la voz, como dirían en cualquier juicio oral, el de la voz participó por invitación y exhortación de un grupo de
grandes maestros, grandes exdirigentes del sindicato de maestros, Jacob Pérez Álvarez, Germán García Moreno, Sixto Nogués, Manuel Hinojosa Juárez, Sixto Nogués, Héctor Luna Camacho, el maestro Mejía, Marco Antonio Mejía González, maestro y abogado, y por citar algunos de los... El Colorado no sé si participó. Marcelo Quesada, Marcelo el difunto. por citar algunos... 6, 7. 8, 9, que se sentaron conmigo en reiteradas reuniones de trabajo, analizando la legalidad de la ley, el futuro del ICEMIN, el futuro de los pensionados. Y encontraron en un servidor el perfil idóneo, porque lo primero que dije, sí acepto participar en una planilla y encabezarla, sí y solo sí renuncio a ese donativo millonario de 1 millón mensual, que ya había bajado los últimos que dieron ya andaban en 900,000 mensuales, renuncio a recibir esa cantidad, porque no quiero saquear las dañadas y castigadas finanzas del ICEMIN. Entonces participamos, la primera vez en la historia de 54 años más o menos, 1969 a la fecha, que empezó la primera asociación civil con el maestro Francisco Álamo Paco Álamo Rodríguez, fue el fundador de esto, que con gran, digamos, interés y con buen propósito, pero se fue distorsionando a partir del 2002-2003, que empezó a jugar un interés de dinero muy fuerte, porque ya recibir 1 millón mensual es una cantidad importante, que va perdiendo valor, me queda claro. Entonces participamos 6 planillas, nos inscribimos 6 planillas, se revisaron la documentación y solo calificamos 3. Ahí vamos, no con ingenuidad, no participé con ingenuidad, participé con intención de representar con voz y voto a los jubilados de hoy, de mañana y de siempre, para defender sus derechos y garantizar no solo el pago, el respeto, su dignidad y su atención médica con calidad y calidad. Participé, recorrí las 21 delegaciones. Llega el día de la votación y sorpresivamente, altimañosamente, a la 1 de la tarde en la delegación 20, que es Toluca, donde es el mayor número de jubilados que agrupa esa delegación, a la 1 de la tarde se paran los funcionarios electorales manipulados para tal efecto. Se acabaron las boletas. ¿Cómo que se acabaron? Había exrectores de la universidad, cierto, sí, 3, 4, exmagistrados, excontralores que ya son jubilados, y muchos exsindicalizados de la universidad, del magisterio y de la burocracia del SUTEM. ¿Cómo que ya no? Se acaloró un poquito ahí las filas largas, y bueno, de manera mágica sacaron otro bonche de votos y votó la gente. Y llegó hasta, si recuerda, llegó ahí a esa reunión en protesta como fedatario público. Así, nuestro buen amigo y muy amigo de usted, mi querido doctor Luis Ángel, Gabriel Marcelino, en paz descanse, llegó a dar fe que no, como que ya no hay boletas. Total que hubo boletas. Se llega al cierre de la jornada, se empiezan a violentar los estatutos de esta asociación civil, que en sus siglas se denomina UPIAC, y ven que no favorecen a la planilla oficial los votos, y en vez de hacer el cómputo de la elección como establecen los estatutos, 3 días después hicieron el cómputo, mientras alteraron las urnas de Valle de Bravo, donde debían de votar 300 personas máximo en esa región, sorpresivamente votaron 600 y tantas, y con eso hicieron ganar a la planilla oficial. Obviamente yo reconocí mi derrota, está correcto, me derrotaron. Lo que no estoy de acuerdo es el fraude que cometieron y le han quitado a la planilla verde su triunfo que numéricamente le correspondió. Porque esa alteración, aquí tengo las actas del cómputo del día de la jornada. Valle de Bravo tenía 36 votos el primer día, 32 votos el primer día y 39 votos el segundo. ¿Y por qué le alteran un 6 y hacen 639? No, 32, Nacho, quedaron. 639. Era el 32 en el cierre de la del segundo día, y únicamente le antepusieron al 32 el 6, y como decían en la parte de abajo 32,
le agregaron O sea, la ni palabra siquiera los que se 600. encuentran allá afiliados. No, ni siquiera el número de No, empleados. porque no contaban, obviamente, esto seguramente lo Y esto ya se impugnó. Es a lo que quería llegar, Ajá. exactamente. Entonces, yo reconozco y reconoceré mi derrota. ¿Qué planilla era? Blanca, la mía, Ajá. la blanca. Ok. Perdí. ¿Y la oficial? Morada. Morado, ok. Y la que ganó era la verde. La que ganó, ahora sí, contando voto por voto, casilla por casilla. Fue verde. La verde. Pero ¿quién ostentó el triunfo? La morada, La con morada. el fraude que hizo. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, y lo vuelvo a decir aquí, y lo dije en una entrevista de prensa que me hicieron en un café, por cierto, aquí en el centro de Toluca, reconocí, ¿no? ¿Va a hacer algo? Sí. Voy a demandar por la vía civil la nulidad de las elecciones, no para ganar yo, porque yo reconozco mi derrota, para impugnar el fraude de haber Claro. alterado esa urnas. Por Ahí supuesto. está esa demanda en curso. A la fecha, A la fecha está la demanda. ¿Cuánto tiempo tienes tú? iniciado el año de 2020. Retrasó todo el debido proceso de la pandemia, me queda claro. Los jueces, los juzgados se cerraron, en el juzgado donde estaba radicada para buena suerte, se enfermaron de COVID todos, bueno, 3, 4, y cerraron el O juzgado. sea, con esto se contesta mi pregunta. O sea, la idea que yo propongo de que esa asociación cobijara a los potencialmente jubilados, pues obviamente no se puede, ¿no? Porque ni siquiera se resuelve esta problemática al interior de esta propia asociación, ¿no? Hay tres juicios, doctor, hay 3 juicios, ¿sí? El juicio 776, diagonal 19, el juicio 321, diagonal 20, el juicio 105, diagonal 22, y la verde misma, antes de la elección, impuso un juicio administrativo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy Tribunal de Justicia Administrativa, ¿sí? Promovió la verde un juicio. Obviamente, después del análisis del fondo del asunto lo desecharon, Pero porque no es una asociación civil. El del 19 lo impugnaste tú. El del 19 es... Ese juicio No, el del 19 es de la verde, que había Correcto. ganado. por la vía civil. Sí, No, O con el atención 20 de nosotros. A ver, la administrativa es del verde. Sí, Civil, hay 2 civiles. Una del 20 de la planilla blanca ajá. y una del 22 de la planilla morada. Ah, bueno, pues ¿Por qué? pero ¿por qué? Porque la Playboy es la que ganó, ¿no? Sí, pero ahí viene otra parte del circo. Sorpresivamente, el presidente saliente de esta asociación, en contubernio, ¿Cierto? así se dice, Sí. porque digo, ayúdenme usted porque yo no estoy letrado en la materia del derecho, soy neófito, ignorante y analfabeta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo no sé de eso. Absoluto. Bueno, me gustaría que esa parte final lo viéramos en la próxima sesión. Hoy nos prolongamos un poco, pero está muy interesante. Vamos, si ustedes me lo permiten, para la próxima charla, que será dentro del siguiente viernes, hablamos todo sobre esta asociación civil. ¿Les parece bien? Abundamos sobre todo, para que se tenga un panorama claro y desde luego, bueno, pues los que pertenecen a esta asociación también estén enterados de cuál es la realidad de lo que sucedió. Porque seguramente algunos no votaron, otros están mal orientados y bueno, se propone, pienso yo, una nueva elección, esperamos que así sea, Así lo dicta el pero juez. que la gente ya esté informada para que no vuelva a suceder lo mismo. ¿Parece bien? Excelente. Pues muchísimas gracias. Buenas Y tardes pues a todos. magnífico fin de semana para todos nuestros oyentes y que nos hace favor de vernos. Les agradecemos muchísimo su paciencia, se alargó un poco esto y estamos a sus órdenes. Rápidamente proporcionamos tu teléfono del licenciado Ignacio Salgado, 72 22 44 44 07 07 49. 49. El licenciado Miguel Ángel 72 24 72 24 23 23 07 07 65. 65. Y de su servidor 722
215-9273. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Muy buenas tardes.